Buenas, soy Iván Darío Trujillo, estudiante de primer semestre de Filosofía. En esta actividad sobre los procesos de argumentación vamos a hacer el análisis del debate de los candidatos presidenciales de nuestro país, de Colombia, en el año pasado. Iniciemos diciendo que los debates son escenarios que por excelencia permiten el planteamiento de argumentos, y es que per se es necesario un adecuado razonamiento basado en la lógica, la claridad y la verdad que puedan sustentar verazmente estas propuestas que se hacen. No es ajeno a todo esto esta ponencia de los candidatos presidenciales que en su momento, con sus características personales, con su toque característico, arguyen a cada pregunta e incluso refutan las respuestas de sus oponentes. Encontramos principalmente en este debate argumentos de hecho, donde con evidencia de situaciones previamente estudiadas sustentan estadísticamente de la mano de estos los argumentos cualitativos y cuantitativos, donde son capaces de expresar en términos de cantidades o de características particulares lo que ellos exponen. También vemos en cada uno de ellos argumentos inductivos y deductivos. El primero de estos se basa en la observación y el segundo en conclusiones generales. Los argumentos de ejemplificación y de experiencias personales son claros a su denominación y exponen las situaciones puntos referentes claros, y en el segundo caso las vivencias propias. Otros que fueron menos frecuentes fueron los argumentos moralistas, donde se defendieron los derechos como el bien moral común, y los de autoridad, donde se cita en dos ocasiones con referencias a personas e instituciones para instar su argumento en cada caso, ¿no? Como para darle peso y validez a sus palabras. Por último, hago mención a los argumentos irrefutables, válidos y analógicos. En el primero se plantea una realidad sobre la cual no hay discusión. En los segundos, donde la conclusión derivada de la premisa se obtiene, ¿no? Y finalmente los analógicos, en los que se plantean varias ideas para llegar a la conclusión. Una vez habiendo hecho claridad sobre los tipos de argumentos más encontrados durante el análisis del debate, podemos pasar a revisar puntualmente los de cada candidato, donde les compartiré en este documento que inmediatamente voy a enlazar el tipo de argumentos y la forma en la que me pareció podrían catalogarse en cada uno de ellos. Muy bien. Procedemos a el análisis. En el candidato Rodolfo Hernández, el argumento empleado de forma, un argumento inductivo, al principio cuando comienza a decir Colombia no es capaz de generar empleos con las políticas de gobierno. Cualitativo, cuando pone cifras como 22 millones de colombianos viven con $2. Analógico, cuando resalta que regalar plata es muy fácil, diciendo que él utilizaría eso para subsidios, que pudiera resultar más productivo. Basa su discurso en la analogía de la producción efectiva con subsidios aplicada al campo. Ejemplificación, cuando él señala y pone como ejemplo que en su empresa el trabajador que menos gana 1.5 salarios mínimos legales vigentes, y así, dice él, nos va mejor a los industriales. De autoridad, cuando cita a Maquiavelo bajo el principio divide y reinarás, ya que él acusa las diferencias políticas que buscan dividir al pueblo para lograr su objetivo de corrupción, como dijo Maquiavelo. Inductivo, cuando se hace referencia a que la mayoría de los votos son comprados con plata de los pobres de Colombia. Deductivo, toda la inseguridad es producto de la corrupción. En cuanto al candidato David Barguil, presenta argumentos de hecho cuando dice que la pandemia aumentó la pobreza y dejó 42.5% de la población en pobreza. Inductivo, cuando dice que los candidatos a la hora de hacer política usan esa estrategia de las cifras. Asume la premisa aplicada a su opositor porque también él es candidato. De ejemplificación, cuando dice y pone de referencia el tema de que pudo ayudar a transformar una sociedad y un entorno como el de Montería. De experiencia personal, cuando él habla de
que sus estudios los hizo con un crédito del ICETEX. Argumento de hecho, cualitativo y cuantitativo. La población joven menor de 18 años en desempleo, el porcentaje de generación de nuevos empleos muy bajo, las mujeres con necesidad de ser incluidas en políticas de primer empleo. Moralista, la pelea, dice, es brindar a todos los colombianos oportunidades de inducción. Es la aplicación de esas políticas que terminan por acabar a los países. Enrique Peñalosa, como argumento cuantitativo, dice, tenemos un 12% de desempleo y más de la mitad de los trabajadores colombianos son informales. De ejemplificación, habla como referencia a los subsidios de familias en acción y de adultos mayores. Válidos, cuando dice que otros países han logrado mejor desarrollo, eso solo se logra con más inversión, y pone como referencia que el crecimiento de un país va a ir basado profundamente en la inversión que se haga en el mismo. De autoridad, cuando dice que según las Naciones Unidas han salido 5,5 millones de venezolanos de Venezuela escapando de la pobreza. El candidato Federico Gutiérrez tiene los siguientes argumentos. Cuantitativo, la tasa de crecimiento promedio del país ha sido el 3,4%. De moral, no subestimar el trabajo de los demás, que claro que pueden hacer cosas. Irrefutable, dice, de nosotros 5, cuando se armó un lío, cuando uno de los candidatos señaló que todos eran unos corruptos, entonces este dice que el único de los 5 que están allí, ese candidato puntualmente es el único que tiene una audiencia en la fiscalía. Deductivo, hay subsidios que son ociosos y virtuosos. Mucha gente no se emplea porque pierde el subsidio. Inductivo, el gobierno, cuando ha tenido recursos, los ha malgastado. De ejemplificación y deducción, el aumento de la violencia y la inseguridad ha aumentado. Atacan a una persona por robarle el celular, la bicicleta, los ejemplos nos sobrarían. Inducción, simpatiza con los políticos de Nicaragua y Venezuela. Entonces nos vamos a volver como ellos. Juan Carlos Echeverry, argumento cuantitativo, solo hay 49 municipios prósperos en el país. De ejemplificación, cuando pone de referencia Antioquia, Cundinamarca y Bolívar. Pertinentes, cuando dice 2 de cada 3 familias estaban aguantando hambre. Per se los subsidios no son malos. Aquí soporta la pertinencia en la estadística de pobreza en el país, dándole la pertinencia al punto del subsidio. Moralidad, se necesita la derecha y la izquierda. Todos somos diferentes y debemos respetar. Y quisiera finalmente presentarles esta infografía donde podrían encontrar las falacias de argumento de cada candidato. Recordemos que una falacia es aquel error que se comete en los pasos para llegar al argumento y que terminan por dar como resultado una conclusión no válida. La falacia más común fue ad hominem, o contra la persona. En este caso se atacó comúnmente por casi todos los panelistas a otro candidato que no estaba presente por la persona como tal y no por sus argumentos, que en el caso de no estar presente pues obviamente dificultan la concertación sobre los puntos referidos, como lo vemos con los señores Hernández, Gutiérrez, Peñalosa y Echeverry. Otra falacia que encontré fue la de conclusiones precipitadas, en las que se da por hecho situaciones catastróficas partiendo de premisas generales halladas para los candidatos Hernández, Gutiérrez y Peñalosa. Ahora hago mención a la composición y suposición dudosa. Estas, aunque parecidas, difieren bastante. En la primera se asume que por una parte cierta todo lo que expone es cierto, y en la segunda premisa se hace sobre la que se puede considerar una duda razonable, pero termina por suponer otras premisas que han sido omitidas. En este caso tuvieron estas falacias de argumentación Rodolfo Hernández, David Barguil y Juan Echeverry. Por último, la falacia de argumentación circular, que es en la que se asume real aquello que se propuso probar, que la expresa el candidato Barguil, quien supone que la pobreza de Venezuela es la misma a la que llegará a Colombia. De esta forma, nosotros
podemos ir haciendo este trabajo de examinar la forma de hablar, de dirigirse, de transmitir, también de conquistar y de cautivar, que es lo que buscaban los candidatos en el debate presidencial. Espero que el análisis de esos argumentos haya cumplido el objetivo planteado para esta unidad de la cátedra. Muchas gracias.